Ya, dejan acomodado, ya están más relajados. Cambien el switch. ¿Qué pasan antes de psiquiatría? ¿Qué pasa? Pero hoy no. Hoy nada. Es nuestra única clase de la tarde. Pero vinimos. Desde las 2. Desde las Bueno, la siguiente ya les voy a pedir que cambien el switch de trauma a psiquiatría, ¿no? El traumático. Ahorita están bien, pues Estamos relax. están predispuestos, totalmente descansados, con un cerebro totalmente abierto para poder aprender algo de psiquiatría. Y vamos a hablar todavía de parte de lo que hemos hablado la anterior semana. Es decir, la anterior semana hemos hablado de trastornos de ansiedad, ¿no? Y se ha hablado sobre el sustento anatómico de dónde radica, ¿no? Dónde se concentran todos los estímulos reales, imaginados y donde se evocan las respuestas al sistema autonómico. Una parte del cerebro, incluso estaba en las diapositivas, ¿no? En las primeras. ¿Qué se llama ese sistema que concentra todos los estímulos y que hace que el cuerpo responda de manera ansiosa? Cuando hemos hablado de trastornos de ansiedad, ¿cómo se llama esa parte del cerebro? Es un sistema. Está compuesto por el cuerpo calloso, el tálamo, el sistema límbico, exacto, de eso estaremos hablando la anterior semana. Porque dentro de ese sistema límbico hay una parte que concentra las respuestas del contexto autonómico, respuestas simpáticas y parasimpáticas cuando hablamos de ansiedad. ¿Qué se llama esa parte del sistema límbico? Lo mismo que tenemos amígdala, lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Las amígdalas. Pero es una parte del cerebro, ¿sí? ¿No? Una parte más inferomedial, ¿no? Donde está la amígdala. Bueno, ese es todo un sistema que no solo media respuestas simpáticas para neurovegetativas para el contexto de la respuesta a problemas reales o imaginados cuando hablamos de trastornos de ansiedad, sino también media nuestro estado de ánimo, ¿ya? En general, ese sistema también se encarga de modular las respuestas, gestionar nuestra vivencia en relación a cómo reaccionamos ante estímulos externos y los relacionamientos con otras personas en función a una constante. Y ahorita vamos a definir qué se llama estado de ánimo y qué es la diferencia con emociones, eso lo vamos a ver. Pero tiene que ver con el estado de ánimo en general. Ya el sistema límbico modula eso también. Entonces, cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, desde depresión y lo que es la bipolaridad en sí, tenemos que hablar del sistema límbico, porque hay ciertos neurotransmisores, cierto tipo de secreción de neuronas, digamos, sustancia negra también dentro del núcleo de la base que libera neurotransmisores que estabilizan nuestro estado de ánimo. De forma normal y fisiológica eso sucede con la dopamina, con la con la serotonina, con la noradrenalina. Vamos a revisar eso en un momento, pero ahora quiero que nos centremos en la diferencia de lo que conocemos comúnmente como bipolaridad. ¿Quién no ha escuchado hablar, por ejemplo, en redes sociales, a influencers, a youtubers, ¿no? tiktokers, diciendo soy bipolar, pero en realidad lo que tienen son cambios, ¿no? de estado de ánimo, que en la mañana se sienten depresivos, pero luego están riendo y luego están después de un rato enojados, irritables y agresivos, o eufóricos en otros momentos. Esos cambios bruscos de estado de ánimo son precisamente eso solamente, cambios y fluctuaciones bruscas del estado de ánimo que para fines de psicopatología se deben definir como inestabilidad afectiva. ¿Ya?
Entonces, si alguna vez a ustedes se les ha ocurrido rotularse y decir soy bipolar, no es así, ¿ya? Porque cuando hablamos de bipolaridad, hablamos de estados de ánimo sostenido que se mantienen durante días, semanas, incluso meses, en que tiene un estado de ánimo sostenido. Por ejemplo, un estado depresivo, una persona que está días, semanas o incluso meses en un estado depresivo que no le permite comer normalmente, socializar normalmente, está llorando todo el tiempo, está con desánimo para realizar actividades placenteras, se llama eso anedonia, un montón de síntomas que acompañan a la depresión, sentimientos de culpa, de minusvalía, de no continuar viviendo incluso. Eso es un estado persistente del estado de ánimo. Cuando hablamos de bipolaridad hablamos de esos estados de ánimo que se mantienen durante un lapso grande de tiempo, que pueden cambiar hacia dos polos, por eso se llama bipolaridad, porque habla de dos polos, un polo depresivo y un polo, del cual vamos a ampliar hoy día la explicación, pero que tiene que ver con elevación del estado de ánimo, y no así al cambio brusco de humor. ¿Cómo es que les he dicho que se llama ese cambio brusco de humor en las personas? Que sucede que eso tiene un tipo de rasgos de personalidad, o sea, está dentro del contexto de rasgos o de trastorno de personalidad límite. Personas histriónicas, también el trastorno histriónico de personalidad o el trastorno narcisista cruzan con cambios bruscos del estado de ánimo. Esa chica que reaccionó de forma brusca cuando estaba en el risa, ¿no? Tuvo parece que un problema de pareja, de discusiones, quizás ya tenía una historial, lo más probable es que sí, haya tenido un historial de cambios bruscos de estado de ánimo dentro del contexto de un trastorno límite de personalidad. Y esas reacciones, esos cambios bruscos, ¿no? De un enojo, de ira, pasar a un pensamiento totalmente irracional como el hecho de quitarse la vida, acompañado de un factor que lo tienen esos los que realmente llegan a intentar cometer suicidio, que es la impulsividad, junto a una etapa conflictiva en la vida del individuo, que es la adolescencia precisamente, son factores que se juntan para que se consume un suicidio. Una cosa es la inestabilidad afectiva, entonces, personas que terminan reaccionando de forma brusca. ¿Se acuerdan que había unos jóvenes también que como pareja se terminaron ambos suicidando en un edificio también aquí en Perú? Sí, que eran sí. deportistas, pero también en calle 7, dentro de discusiones de pareja, ella termina reaccionando de forma brusca, cambia su estado en un estado eufórico, irritable, de histeria, incluso de un componente impulsivo muy importante, y pensamientos irracionales dentro de un contexto de continuos cambios bruscos de humor, estados de una histeria de larga data y estados depresivos también que acompañaban, pero que se consumaron en un día de discusión de pareja y ella termina arrojándose, pero él también en ese estado de ofuscación también reacciona de forma impulsiva. Ella tenía un historial también de agresiones hacia su pareja. Habría que indagar entre ambos si tenían un historial de autolesiones, por supuesto también eso se da entre el paciente con trastorno límite de personalidad, dentro del contexto de las autolesiones. No siempre es útil el cortarse, bueno, me estoy pasando quizás a otra parte, pero quiero que vean la diferencia de lo que es la inestabilidad afectiva de estos trastornos de los cuales voy a hablar ahora, que pulsan. ¿Cómo cambian de estado de ánimo? ¿En qué lapso de tiempo les he dicho? Estos trastornos. Semana, meses. Es un tiempo corto. ¿Y los de la inestabilidad afectiva en qué tiempo? Cuestión de segundos, minutos cambian de estado de ánimo. Esos cambios de humor se llaman inestabilidad afectiva, y estos cambios persistentes del estado de ánimo que llevan a estados patológicos como la depresión y la manía, que son el otro polo de la bipolaridad, son estados conforman parte de un espectro, un abanico de posibilidades diagnósticas dentro del espectro bipolar, partiendo desde la depresión unipolar, la manía unipolar, trastornos ciclotímicos y un montón de cosas que de las cuales voy a hablar ahora. Pero primero tenemos que definir
¿Qué son estos? ¿No? También tiene que ver algo de la explicación de esos cambios bruscos, ¿no? Las emociones son eso, son respuestas de muy corta duración, donde hay un alto componente afectivo, intenso. Por ejemplo, ejemplos de emoción son el miedo, la ira, la angustia, el alivio, la euforia también, son emociones que son de corta duración, tienen mucho componente afectivo, pero muy poco componente de cognición superior, o sea, pensamiento, movilización de raciocinio, no tiene mucho. Mucha movilización de afecto, sí. Mucho componente conductual también. Pero, digamos, imagínense que su equipo favorito de fútbol mete gol. ¿Cómo reaccionan ustedes? Claro, esa es la emoción de ese momento, de una reacción que dura un rato, no puede estar así gritando gol una media hora, no se puede, es irracional. Entonces dura un breve, no dura. En cambio, en el sentimiento ya hay una movilización de cognición superior. Si bien hay una modulación de afecto, está supeditada a el aprendizaje, o sea, es decir, los sentimientos como el amor, el odio, los resentimientos, el orgullo, la simpatía, los celos, todos son sentimientos que se van aprendiendo, van aumentando de intensidad con el lapso del tiempo y tienen mucho componente cognitivo relacionado al aprendizaje y a la convivencia. Estos quizás son cosas de las que se intervienen desde el punto de vista psicológico, digamos, no sé, y estas cosas que se utilizan y conflictúan al individuo. Si al individuo le conflictúa sus resentimientos, va quizás a un consejero, un psicólogo, un terapeuta, un psicoanalista, un pastor, con eso corrige o intenta modular eso en la persona que se conflictúa en esta parte de los sentimientos. ¿Y qué es el afecto o el estado de ánimo? Para describir mejor esto, hay que entender este término que se llama tono. Y el tono es una palabra que lo utilizamos en medicina, en fisiología. Cuando hablamos de, por ejemplo, tono muscular, hablamos de una función, un estado. ¿Qué es el tono muscular? ¿Alguien se acuerda de fisiología? Sobre si es un paciente puede tener una hipertrofia, una atrofia, una debilidad muscular, o si es que Tono de fuerza. Es En realidad sus compañeros dicen es una fuerza ya. El cuerpo se mantiene en una posición fisiológica, anatómica, digamos, en este caso, bien, mi brazo, por ejemplo, no está así ni está así, está así. Por ejemplo, es la posición fisiológica, ¿no?, del brazo. ¿Qué posición es? Un estado de extensión, flexión, semiflexión, De relajación. hiperextensión. De relajación. Semiflexión es el estado fisiológico en que se mantiene el brazo por el tono muscular que tienen los músculos flexores como los extensores, ¿verdad? Eso lo sabemos por anatomía. Es un estado de semicontracción sostenido que mantiene el cuerpo en una posición fisiológica. Lo mismo es el tono afectivo, es un estado persistente del estado de ánimo que nos permite funcionar en nuestro relacionamiento, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, para relacionarse ustedes con sus amigos, ustedes modulan sus reacciones entre alegría, les cuentan un chiste, se ríen, ven una noticia en el noticiero, se entristecen, se acongojan un poco. En el día, nuestro estado de ánimo fluctúa dentro de un marco, dentro de una franja de normalidad. Entre alegría y tristeza, nuestro estado de ánimo fluctúa de forma regular dentro de un tono anímico que llamamos eutimia. Ese tono afectivo nos permite interactuar de forma normal con nuestro entorno, seres queridos, nos permite mantener una normalidad. Imagínense que una persona pare riendo toda la clase. ¿Podríamos pasar clases? Que se pare todo el tiempo, que venga, ponga sus pies encima del escritorio, empiece a arrojar papeles a sus compañeros, empiece a ir de aquí para allá. No se podría convivir ya.
Si equivale eso, por ejemplo, que una persona esté bajo el efecto de 1 o 2 vasos de cerveza, digamos. ¿No? Una persona bajo el efecto de 1 o 2 vasos de cerveza estaría así, ¿no? Estaría un poco desinhibido, chistoso, demás. Entonces, a eso le llamaremos hipertimia. Todavía, de alguna manera, alguna persona con hipertimia podría ser tolerable dentro de un grupo social. Por ejemplo, es que esto yo lo he borrado, lo acabo de borrar, decía que patológico. Pero no entra dentro de lo patológico realmente. Una persona hipertímica por el tipo de personalidad, por ejemplo, por cultura, algunas personas son más alegres, más optimistas, más eufóricas de lo habitual que el resto de las personas. Por ejemplo, ¿en qué culturas son así? Aquí, o sea, todita Latinoamérica tiene que ser así, en cambio como a Europa y países. Pero a ver si te vas al occidente, al altiplano. No, nosotros pues somos más alegres. Ya. Eso será, por ejemplo, en Bolivia hay una diferencia, ¿no? El occidente versus oriente. En el occidente tendemos a ser un poco más reservados, más callados, más serios, digamos, más tendientes a no mostrar nuestro ánimo y a mostrarnos con pocas variantes de nuestro ánimo. No decimos que estamos tristes ni depresivos, solamente se llama eso hipotimia, ¿ya? Vamos a decir que es así, ¿no? Los europeos son más así, ¿no? Más Asiáticos. casi, los asiáticos, serios, hasta incluso que pareciera que estuvieran algo de tristeza. Bueno. ¿Tiene algo que ver el clima? No, tiene que ver con la cultura. Influye La cultura. Sí. Doctor, ¿la hipertimia forma parte del grado de las personas histriónicas? Los histriónicos tienden a ser más teatrales, teatralizan mucho sus emociones, o sea, exteriorizan mucho. El histriónico es como si sobreactuara. Las mujeres son un poco más histriónicas que los varones en algunas reacciones que tienen. Dependiendo del tipo de neurosis y la histeria, algunas mujeres tienden a reaccionar de forma más teatral, a teatralizar algunas reacciones de su forma de ser. Los varones también expresan su neurosis de otra forma. La neurosis del varón radica en las obsesiones que tiene. Nunca esas estructuras, por ejemplo, nunca son exclusivas. La mujer puede tener algo de neurosis obsesiva y el varón algo de neurosis histérica. Hay histeria masculina también. Eso es parte de lo que describe el psicoanálisis. Entonces, la hipertimia y la hipotimia son variantes fisiológicas también. Una persona que es un poco más alegre de lo habitual, que tiende a reír más en una clase, digamos, en un grupo social, a ser un poco más confianzudo, eso todavía se acepta socialmente, entonces es normal. Ser un poquito más retraído, un poco más tendiente a la melancolía, un poco más tendiente a ser reservado o entristecerse más fácilmente con cosas, tampoco puede entenderse como algo patológico, se describe como hipotimia. La tristeza y la alegría son variantes normales durante el día. Por eso es importante entender esto, lo normal, para entender lo patológico. Esos gráficos que han visto hace rato son solamente esto, ¿no? Lo normal. Aquí hablamos de la personalidad ciclotímica con ya variantes de hipertimia e hipotimia, ¿no? De la personalidad ciclotímica, es lo que les decía, ¿no? La hiper e hipotimia está en variante normal hacia arriba, hipertimia e hipotimia. En el trastorno ciclotímico ya puede haber periodos de hipomanía y depresión leve. Pues se describe aquí como trastorno ciclotímico. Esto es todo el espectro bipolar resumido en una gráfica. Y existe lo que es ya los periodos más por si acaso esto, ¿qué tiempo lleva? Vamos a hacer estos cambios de estado de ánimo. ¿Qué tiempo lleva? Estamos hablando de horas, días, semanas o meses dura el paciente con estos estados. Eso es importante, ¿ya? Por más que vean esto así, no es como un electrocardiograma, esto realmente será en tiempo largo. Tenemos el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2. El trastorno bipolar tipo 1 tiene que ver con predominio de episodios maníacos, ahorita voy a explicar lo que es una manía, y trastornos depresivos leves.
Aquí está la manía, miren, el trastorno bipolar 1 se ha disparado la manía hasta aquí arriba. Donde los síntomas de aumento del estado de ánimo son tan elevados que el paciente incluso puede llegar a tener ideación suicida y se conflictúa tanto su psique y puede tener síntomas psicóticos que lo puede llevar al paciente a intentar suicidarse. Igual lo mismo en depresión grave, el trastorno bipolar tipo 2, donde predominan los episodios depresivos sobre los episodios que solo llegan a hipomanía, luego voy a explicar lo que es eso. Las depresiones pueden ser tan graves que puede llegar a melancolía, ideas de minusvalía tan graves como ideas de suicidio, ¿no? O intentar y consumo suicida. ¿Sí? El doctor decía, el trastorno manía unipolar, ¿es unipolar pero es bipolar tipo 2? No. El trastorno maníaco unipolar existe, eso es una población muy pequeña que llega a tener ese trastorno, que solo se describe que tiene episodios maníacos, no hay episodios depresivos. El bipolar tipo 1 tiene episodios maníacos y depresiones leves. Pero ahorita voy a ahondar más en eso. Esto solamente es un gráfico general y voy a hablar sobre el tipo de trastorno bipolar más común. Primero tengo que explicar qué es la manía y la depresión. Me voy a saltar un poquito a lo que es la manía. ¿Ya? Cuando hablamos de manía estamos hablando de un estado de ánimo, según esto, muy elevado, ¿no? Esto que ven en rojo es una manía que lleva al paciente a tener estos síntomas de los criterios de manía. Es un estado de ánimo persistentemente elevado, que está continuamente eufórico, es como si estuviera bajo el efecto de 3, 4 vasos de cerveza, incluso 5, pero todo el tiempo. Imagínense tener a alguien así inquieto, confianzudo, tan chistoso que es molesto ya, ¿sí? Que habla demasiado fuerte, que intenta contagiar al resto. Ese es el ánimo expansivo, que intenta contagiar de su estado de ánimo a otros, que se enoja todo el tiempo, está tan elevado estado de ánimo que se irrita con facilidad, se enoja, se pone agresivo, incluso verbal, puede llegar hasta la agresividad física. El paciente en un estado de manía. Y tiene estos otros síntomas que acompañan, 3 o más, de autoestima exagerada, ideas de grandiosidad, cree que es el presidente, cree que es el dueño de la clínica, cree que tiene mucho dinero, que tiene muchos autos, muchas propiedades. Le viene insomnio, su lenguaje se acelera y verborrea, habla más rápido de lo habitual, hay fuga de ideas, cambia de tema continuamente, eso es fuga de ideas. Hay distractividad, no se puede concentrar en una sola cosa, sino pasa de una atención, de atender una cosa a otra cosa, va allá y hay, por eso hay tal componente motor, que el paciente hace muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, se describe un síntoma que es el aumento de la actividad motivada, ¿sí? Dentro del contexto de las alteraciones motoras de la manía está la inquietud motora, algunas veces llega a agitación psicomotriz cuando debuta con los síntomas maníacos, llega a agitarse, o tiene aumento de la actividad intencionada o motivada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con manía llega a hacer muchas cosas, aparte que no duerme, asea, se pone a limpiar toda su casa, a sacar toda la ropa y a doblarla y volverla a desdoblar para volverla a ordenar. Es activo, entonces. Hay mucha actividad, sí, mucha hiperactividad. ¿Ya? Limpia, barre. Tenía una paciente maníaca que, ¿saben qué hacía? Se iba al campanario de su iglesia, porque vivía en Roboré. Se iba a la iglesia, al campanario, y se iba a tocar las campanas. No sé cómo lograba entrar ahí, pero sabía que estaba en una crisis cuando ella lograba hacer eso. Y a medianoche ya. Tiene otra paciente maníaca que en su estado eufórico maníaco, que además hay muchos pacientes maníacos llegan a tener ideas de contenido místico, religioso, sus delirios son de contenido religioso. Entonces, agarraba su Biblia y agarraba a medianoche todo el vecindario a tocar la puerta, a predicar, a gritar, a vociferar la palabra de Dios a todos, en episodios maníacos.
y aumento de actividades placenteras, como beber. En algunos de esos pacientes maníacos hay aumento del consumo de sustancias y actividades placenteras, actividades de riesgo también, y una sexualidad aumentada también. Hay una erotomanía en algunos pacientes maníacos. Una persona narcisista no tendría que llevar eso. No. Hay que diferenciar, buena pregunta, porque para eso, ¿no? Para que yo les resuelva la duda. Hay que diferenciar la personalidad narcisista, en la que la persona tiene ideas persistentemente elevadas de que él es mejor que las demás personas. Pero no hay estado de ánimo elevado, no hay euforia, no hay aumento de la actividad intencional, no hay insomnio, nada. Es su estilo de ser, su personalidad. Entonces hay que diferenciar la personalidad narcisista de una. Por ejemplo, Donald Trump tiene una personalidad narcisista, pero él no es maníaco, no está eufórico, no está ahí quieto ni nada de eso. El paciente maníaco sí va a tener un estado eufórico, irritable, agresivo, muy inquieto, componente motor aumentado. Pueden acompañarse de ideas delirantes de grandiosidad, además. Las ideas de grandiosidad son no dentro del contexto de una forma de ser, sino pueden llegar a ser yo soy el dueño de la cebolla. Y los pacientes en el hospital, cuando van y los entrevistan, algunos maníacos, yo soy dueño del hospital, yo soy psiquiatra, yo lo estoy aquí para curar los ustedes. Maníacos. Algunos pacientes están tan eufóricos, con una hipertimia placentera tan marcada, que cantan durante la entrevista. Ha pasado, algunos han tenido la suerte de ver pacientes así en las prácticas, que el paciente se los canta, les hace chistes, ríe, les entra y les saluda a todos, cada uno les da de besos. No sé si en psicopatología les ha pasado que han entrevistado a un paciente maníaco en el hospital. Esa es una manía. Estos pacientes pueden llegar a tener dichos delirios, alucinaciones, generalmente delirios místicos, pueden sentir que son el diablo y que si alguien los ataca es porque quieren hacerle algún tipo de daño, quieren exorcizarlos, no sé. Entonces, pueden llegar a conflictuar, que pueden llegar a agredir a otros, requieren internación, requieren, especialmente cuando hay ideas delirantes y hay agitación psicomotriz y ahí está todo ese contexto con síntomas tan conflictivos para el paciente, que el paciente no puede tolerar y manejar estos síntomas, intenta quitarse la vida. Algunos pacientes llegan a intentar cometer suicidio, ¿no? Durante estos episodios maníacos, especialmente cuando debutan. Generalmente estos episodios se empiezan a presentar en el paciente bipolar alrededor de los 20 años. Más o menos 5 años es una edad en la que se empiezan a manifestar en un paciente bipolar los primeros síntomas. Es muy rara la manía, la bipolaridad en niños. Muy raro o no se describe. Existen algunos signos premonitores que en pacientes y niños se da como trastorno por déficit de atención, o trastorno oposicionista desafiante, en edades infantiles o algún otro tipo de problema conductual que más adelante es premonitor solamente de que en etapas adultas, generalmente a partir de los 20 años, vayan a desencadenar verdaderos episodios maníacos. Doctor, ¿y estas alucinaciones o delirios solamente van a durar durante el episodio maníaco? Sí. ¿O igual van a durar en la depresión, pero cambiado? Generalmente, si estamos hablando del paciente bipolar, el tipo 1, que es el más frecuente, donde hay más episodios maníacos, duran los episodios maníacos, porque el bipolar 1 tiene depresiones, pero son leves, quizás hasta moderadas, no hace depresiones profundas. En esos episodios de depresión no llega a tener delirios, alucinaciones. Generalmente están en los picos más altos de la manía, ahí aparecen los síntomas psicóticos. Una vez que el paciente se estabiliza anímicamente con el tratamiento, con la hospitalización, los delirios y las alucinaciones remiten, que es lo primero que remite, y el paciente se estabiliza. Queda anímicamente, y esto es importante, jóvenes, queda en un estadio menor a la manía, que se llama, pongan atención, pero no lo voy a repetir, se llama hipomanía, un estado de manía más leve. Pero la palabra hipo, que no les confundan, porque lo que predomina
lo que debe primar en la interpretación de la palabra hipomanía es la palabra manía. ¿Qué significa manía? ¿Qué significa manía? Obsesivo. Muy elevado. Eso significa manía. Todo lo que hemos descrito hasta ahora. Pero si digo que es hipomanía, sí, es estado de ánimo elevado o disminuido. Elevado. Pero es más leve. Ahora les voy a describir qué es la hipomanía como tal. Aquí en este gráfico ustedes van a ver que esto es la manía. Aquí dice manía, miren. Y esto es la hipomanía. Es un estado de ánimo elevado, está en rojo aquí, la hipomanía. Pero ¿cuál es la diferencia con la manía? Que los síntomas de ánimo elevado, euforia, ideas de grandiosidad no llega a tener síntomas psicóticos, uno, y el estado de ánimo y todos los síntomas no son tan graves, por ende no amerita internación. O sea, ustedes pueden tener un paciente hipomaníaco que se pueda tratar en su casa de forma ambulatoria. O si los síntomas, si se prefiere, se lo puede internar por un tiempo. Pero la indicación es relativa. En cambio, un paciente maníaco se debe internar sí o sí. El hipomaníaco equivale a una persona que haya tomado unos 3 vasos de cerveza, digamos, ¿no? Que está con el ánimo elevado, está confianzudo, está expansivo, pero todavía se puede tolerar la vida con él, digamos, vive todavía en su casa. Pero todo es que mi hermano está así, inquieto, irritable, eufórico, habla de que él hace mucho, no tiene mucho dinero, ya está así como unas 3, 4 semanas, no sé qué, no sabemos qué hacer, después lo hemos traído. Entonces él puede estar, si se decide, se puede ir a su casa con tratamiento y puede ir. Eso es la hipomanía. Doctor, una hipomanía puede, o sea, como complicación puede llegar a la manía sin medicación. Sí, de hecho un estadio antes de llegar a manía generalmente es la hipomanía, que puede estar unos días, digamos un paciente que debuta por primera vez con un episodio de manía, pasa por hipomanía antes de llegar a manía, generalmente dura poco su hipomanía, generalmente va a estar más en el episodio maníaco. Con el tratamiento es posible que llegue a hipomanía y permanezca así durante un tiempo hasta que después de unas semanas o meses recién se estabilice y entre en eutimia o en hipertimia. Ahora quiero que vean esto, que diferencien ¿qué dice aquí? La hipotimia es un estado de ánimo elevado o disminuido. ¿Es normal o patológico? Normal. La hipotimia es un estado de ánimo disminuido, pero es todavía entendible dentro del contexto de la normalidad. La hipotimia. ¿Y qué es la hipomanía? Menor que la manía. ¿Un estado de ánimo disminuido o elevado? Elevado. Pero ¿cuál es la característica de la hipomanía? Es menor a la manía. Ya, eso lo tienen que tener bien claro. Pregunta extra. Puede ser. La hipomanía entonces, ¿qué características tiene? Es elevado. ¿Requiere internación? No. ¿Tiene síntomas psicóticos? No. Eso es las dos principales diferencias, ¿ya? Con la manía. Ahora, eso nos sirve para explicar una cosa, la diferencia entre el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Porque el trastorno bipolar tipo 1, que es el más frecuente de todos, cursa con manías. Puede haber en su historial algún episodio hipomaníaco, pero el episodio actual o tiene antecedentes de internaciones anteriores porque hace episodios maníacos graves que le duran semanas, meses y hasta ciertas. En cambio, el trastorno bipolar tipo 2 predominan ¿qué? Los episodios depresivos, pero en su historial o en su estadio actual o un antecedente de un episodio anterior tiene manía o hipomanía. Nunca ha llegado a manía, nunca se ha llegado a internar al paciente por un episodio de manía. Nosotros debemos, el paciente generalmente está en un estado depresivo, aquí lo encontramos al paciente. Depresión grave a veces.
pero resulta que tiene un antecedente de un episodio hipomaníaco, que ya ha estado antes. Y le preguntamos al paciente, ¿usted ha tenido, se acuerda que alguna vez, recuerda haber estado acelerado, como que más alegre de lo habitual, que no podía dormir? El paciente puede decir, sí, he tenido una vez que me dio eso, pero se me pasó nomás, estaba hace unas semanas y se me pasó. Realmente tengo depresiones, doctor, y entonces ahí estamos ante un trastorno bipolar. ¿Ya? Doctor, ¿y no es más probable que un bipolar tipo 2 sea más propenso a un suicidio en depresión que en manía? Sí, hay una alta probabilidad de que un paciente que en un estadio depresivo, porque las depresiones del bipolar tipo 2 son graves, puede llegar a tener ideas de minusvalía, y un síntoma premonitorio. Ahorita voy a hablar de la depresión, los criterios de la depresión. Bien que preguntan, porque nos vamos a saltar a hablar a la depresión. La depresión, bueno, de esto pues quizás muchos de ustedes hayan vivido o sepan de estos síntomas. Todos los hemos tenido alguna vez, pero algo característico de la depresión es este síntoma, el número 2, la anedonia, que es la incapacidad para disfrutar de actividades normalmente placenteras. O sea, no quiere ir al cine, no quiere ir a salir con los amigos, no quiere ir a practicar un deporte, nada. Siempre prefiere quedarse en casa. O si va, está así, mirando cómo juegan todos. Está en el cine así. Eso es anedonia. Puede haber estos síntomas, pero ese es el síntoma cardinal, ¿no? Por si acaso, lo que decía su compañera, ¿cuándo se habla de una depresión grave? Cuando hay esto. Ideas de minusvalía, de culpa y de muerte. ¿Cuándo hay que tener y prestar atención, mucha atención en una depresión? Cuando hay un síntoma, porque no está aquí escrito, a propósito, no pongo cosas, las diapositivas, ¿no? Un síntoma que se llama la desesperanza, que es cuando le preguntamos al paciente si tiene alguna motivación por seguir viviendo. Y algunas personas sí dicen, sí doctor, tengo una hija y creo que por mi hija seguiría viviendo, o tengo mi madre, o... El problema con la desesperanza es que no. Yo quiero morirme, doctor, ni aunque por mi hija, ni nada, yo no sirvo para nada, yo creo que esto no va más. Ahí hay que prestar mucha atención porque el paciente puede estar ante una posibilidad de un intento de suicidio. ¿Sí? Pues doctor, el motivo podría ser incluso una mascota. O una cuenta. No tiene, por si acaso, eso relación con algo. Puede definirte el haber perdido una casa. No, le digo, podría ser un motivo de seguir viviendo si la persona vive. Exactamente. Si es que quiero seguir viviendo porque quiero todavía disfrutar de mi auto. Ya es una motivación. O mi mascota, también. Pero si realmente no identifica nada el paciente por lo cual seguir viviendo, hay que prestar mucha atención porque hay una alta, más si es un paciente que ya tiene un intento de suicidio, por ejemplo, lo han rescatado a la persona, los han llevado a su emergencia, ustedes son médicos, lo llevan a la emergencia porque tiene un surco equimótico y una escoriación, lo tienen que curar. Un intento. Por ejemplo, lo han descolgado porque estaba ya unos 15 minutos ahí, no sé, unos 2 minutos, lo han logrado descolgar y va, que lo curen. Ustedes le deben hacer esa pregunta bien, porque si tiene desesperanza y no hay razón por la cual el paciente pueda continuar viviendo, hay una alta probabilidad de que el paciente lo intente de nuevo. Entonces ustedes curándole y mandándolo a su casa y que lo observen no van a hacer nada, sino que deben derivarlo a una especialista, quizás incluso necesite internarse en un hospital psiquiátrico para el manejo de sus pensamientos que generalmente ceden ante el uso de antipsicóticos. Bueno, esa es una depresión. Existen las escalas, por si acaso, igual que ustedes tienen la hipotimia y a partir de ahí tienen lo patológico, que es la depresión leve, moderada y grave. Existe la depresión grave con síntomas psicóticos también y existe una escala que se llama el test de Hamilton con H,
quieren pueden entrar a internet, revisan, es un test que se llenan, que ustedes deben aplicar al paciente y según el resultado del puntaje que les da, les va a decir si tiene una depresión leve, moderada o grave. ¿De Hamilton? Hamilton, sí. Por si acaso, el paciente bipolar tipo 1, ¿qué tipo de depresiones le vienen? ¿Qué tipo de depresiones son las que le vienen al bipolar tipo 1? Leve, depresión ligera. No tomen en cuenta esto, ¿ya? Depresión generalmente leve, ligera, dice aquí, a moderada. Generalmente las depresiones no llegan a depresión grave, con síntomas psicóticos que requieren internarse, no. Hacen depresiones leves a moderadas, pero lo principal es su manía con síntomas psicóticos. A diferencia del bipolar tipo 2, ¿ya? Que es más infrecuente. Se dice que la depresión unipolar, antes se creía que habían los bipolares y los depresivos, ¿no? Y no se hacía la distinción entre bipolar tipo 1 y tipo 2 en un principio. Se llamaba incluso, ni siquiera había el nombre bipolar. Antiguamente se llamaba psicosis maníaco-depresiva, ese era su nombre del trastorno bipolar. ¿Qué nombre tenía antiguamente el trastorno bipolar? Bueno, entonces no se sabía que había bipolar tipo 1 y tipo 2. Antes pensaban que la gente que se deprimía era depresiva nomás, que tenía un trastorno depresivo. No se conocía este tipo de bipolar tipo 2. Con las entrevistas y seguimiento continuo a pacientes se observó que había un grupo de pacientes, que era una gran mayoría, que en realidad no tenía depresión unipolar, que eran pacientes simplemente depresivos, sino que pertenecían a un grupo que se llamaba trastorno bipolar tipo 2 y que en su historial también habían episodios hipomaníacos que debían tratarse. Eso es importante porque en el tratamiento, como les cuento, que en ninguno de estos, ni en el tipo bipolar 1 ni en el 2, no se pueden usar antidepresivos. Ni cuando el paciente está aquí en su depresión leve moderada, siendo bipolar tipo 1, ni cuando el paciente bipolar tipo 2 está en depresión grave. ¿Por qué no se pueden usar antidepresivos? Porque los antidepresivos tienen un factor volitivo positivo. ¿Qué significa eso? Que la persona, bajo el influjo de una volición aumentada, tiene mayor riesgo en el paciente estando en depresión grave con ideación suicida de intentar cometer suicidio bajo el efecto de los antidepresivos. Y el paciente con depresión leve a moderada, ¿qué creen que le va a pasar con el influjo de antidepresivos? Va a ser un viraje que se llama a un episodio maníaco. Lo podemos mandar a un episodio maníaco al paciente depresivo. Por eso el diagnóstico lo hacemos muy bien, porque el tratamiento radica fundamentalmente en un buen diagnóstico. ¿Qué se dan entonces en estos pacientes? Se dan antimaníacos, y los mejores antimaníacos que existen son, porque es un grupo farmacológico ficticio, hecho artificialmente, porque no existen fármacos solo antimaníacos, son el haloperidol y las risperidonas, los mejores antimaníacos que se usan en estos episodios maníacos. ¿Qué son el haloperidol y la risperidona? ¿Quién sabe? No. En realidad, ¿en qué grupo farmacológico realmente pertenece el haloperidol o la risperidona? Ya, está bien. Son antipsicóticos, pero lo vamos a llevar en psicofarmacología, ya en el capítulo de psicofarmacología. ¿Cómo dijo la familia, doctor? Son la familia de un grupo que se usa en psiquiatría que se llaman antimaníacos, donde también pertenece la carbamazepina y el ácido valproico, que son anticonvulsivantes, pero son para este tipo de episodios es lo que se usa. En estos pacientes también se usan otro tipo de grupos farmacológicos que se llaman los anticiclantes o estabilizadores del estado de ánimo. El mejor estabilizador del estado de ánimo que ha demostrado
una alta eficacia en la prevención de episodios. Por ejemplo, en pacientes que toman estabilizadores de ese estado de ánimo, las depresiones no llegan a moderada en el bipolar tipo 1, llegan a leve y ahí se estabilizan. Con el uso continuo, terapéutico y bien controlado de anticiclantes o estabilizadores del estado de ánimo, el paciente ya no llega a manía. ¿A dónde llega? ¿Qué se llama esto? A hipomanía no llega. Y ya no llega a internarse, ya su disfuncionalidad no llega a algo más grave y entonces el paciente puede resolver su problema en menor tiempo. El mejor anticiclante que existe es el carbonato de litio. El litio es en su formato carbonato de litio. No existe regularmente de forma fisiológica en el organismo. Al ingerirse tiene un efecto neuroprotector, neuromodulador del estado de ánimo y tiene ese efecto estabilizador, más que todo profiláctico y preventivo de episodios maníacos o depresivos. La prevalencia del trastorno bipolar tipo 1 en nuestra población general varía entre el 0.4 a 1.6. Les he dicho que el más frecuente es el bipolar tipo 1 de los dos tipos. Esta es la diferencia, ya les he dicho, ¿no? El predominio de episodios maníacos sobre los depresivos. ¿Era el 1 o el 2? El predominio de episodios maníacos sobre los depresivos. Y el predominio de episodios depresivos sobre los hipomaníacos, 2. Eso está en el gráfico este que ya les he mostrado. El suicidio consumado se produce en el 10 a 15% de los sujetos con trastorno bipolar tipo 1, por eso es relevante su. Ahora, esa muchacha que se suicidó, ¿creen que haya estado maníaca o haya sido dentro del contexto de lo que se ha dicho al principio de la clase, del cambio brusco de inestabilidad emocional? Inestabilidad. Lo más probable, igual los muchachos esos que se suicidaron. Ahora hay un médico que se suicidó, mayor, Depresión y ansiedad. recibió el diagnóstico de cáncer, un cáncer terminal. Y resulta que la policía ya dictaminó que fue suicidio. Es un médico que es conocido, un cívico cruceño. ¿Qué creen que haya estado cursando de lo que hemos hablado hasta ahora? Yo digo un cambio. Inestabilidad emocional. Yo pienso que tiempo. Los pacientes oncológicos, por lo general, desencadenan episodios depresivos, ¿ya? Reactivos, algunos que ya tienen algo de base, o sea, una predisposición a episodios de depresión, hacen depresiones ya graves, incluso con intento de suicidio, que es lo que ha pasado en el caso del doctor. Doctor, disculpe, hablando de la niña sobre la que se tiró del episodio, ella se dice que tuvo una estabilidad emocional, pero ella pudo haber mostrado otros síntomas de la su familia antes de que llegara a tomar esa decisión. ¿O usted cree que fue algo que ella en ese momento tal vez pasó y ella decidió? Lo ideal sería tener pues un historial de ella, porque aquí lamentablemente no tenemos un sistema de salud que nos lleve a manejar estos cuadros, identificarlos, tratarlos, que las personas puedan acudir a un profesional y ella tener un antecedente de ella, qué realmente le pasó antes. Todo lo que vamos a saber solamente es especulación sobre lo que puso. Igual estoy especulando, tal vez si era bipolar y estaba en un episodio maníaco, no sabemos. Pero lo más probable es que haya sido, si ha habido discusiones de pareja, que sea una inestabilidad afectiva dentro del contexto de una histeria, de crisis dentro de un trastorno límite. En pacientes oncológicos que están cursando con esa depresión que usted dice, ¿se les realiza algo para ayudarlos? Sí. Por ejemplo, en el oncológico hay un psiquiatra que hace continuamente chequeos, test de estado de ánimo. El Hamilton es algo seguramente que él hace continuamente para evaluar el estado anímico de sus pacientes oncológicos que se internan, que están continuamente haciendo radioterapia, quimioterapia, están en cirugía. Patología crónica y adultos mayores son una población sensible a estados afectivos de tipo depresivo. Doctor, una pregunta. En una inestabilidad emocional
por ejemplo, poniendo el ejemplo esta niña, ¿verdad? Al momento de querer cometer el suicidio, hay un arrepentimiento, ¿no? Puede bajar, subir. O sea, claro, hay un estado psíquico perturbado que tiene que ver con una serie de pensamientos irracionales. Para algunos psiquiatras, según los autores, corresponden en un estado crítico como psicosis, digamos, en un estado psíquico tan perturbado y fuera de la realidad que se definiría como psicosis, pero no es una psicosis, es un estado reactivo, afectivo tan brusco que genera pensamientos irracionales cuyo factor impulsivo juega un papel fundamental para que el paciente pueda realmente jalar el gatillo o tirarse de un puente. Porque sería el motivo, ¿no? En ese momento yo creo que si habláramos de una depresión por un tipo 2, tendría que tener un motivo o no para ser diagnosticado. ¿Cómo? O sea, si la niña tuviera depresión, entonces no debería tener un motivo, ¿verdad? Para diagnosticarlo así. ¿Un motivo? Una vez que hablábamos suicidarse. Claro, ¿podría suicidarse sin necesidad de motivo? Sí, o sea, claro, podría haber sido un detonante cualquiera el que le motiva a suicidarse. No necesariamente un problema de pareja. Imagínense, hubiera llegado a los 18 y su padre la abandona, se separan los padres. Un conflicto tan grave que le conflictúa su vida y le genera conflictos afectivos, crisis que le llevan a pensamientos irracionales. O sea, son, por si acaso, una serie de factores. Les voy a comentar. Yo trabajo en la cárcel, ¿verdad? Tengo una paciente que está por el antecedente de infanticidio, porque mató a sus 2 niños pequeños, pero ella no intentó matarse, nada, ella simplemente los mató y nada más. Ella tiene un antecedente de consumo de sustancias, autolesiones y trastorno antisocial de personalidad. Tiene un trastorno límite de personalidad, tiene un trastorno por consumo de sustancias y tiene un trastorno por autolesión persistente, se llama. Tiene una comorbilidad bien grande en varias cosas. Pero ella no ha hecho episodios depresivos ni ha intentado matarse hasta ahorita. O sea, también tiene un factor genético que de alguna manera la protege para episodios depresivos graves, porque si se juntara ese factor genético, esa predisposición a estados depresivos graves, más su trastorno límite y más su impulsividad que la llevó a matar a sus 2 niños, tranquilamente la podrían llevar a consumar un suicidio. Ahora, sí. Entonces, para que ella logrado matar a sus 2 hijos, no tuvo arrepentimiento ni nada. Acá hay una psicopatía de base. ¿Se acuerda lo que hizo? Claro, hay una psicopatía, es una psicópata, aparte de los diagnósticos que les he dicho. Ahora hay otra paciente, por ejemplo, que sí se llegó a consumar suicidio, pero dentro del contexto de una distimia. La distimia es un tipo de estado depresivo más conflictivo, con síntomas más inestables, que incluso cursa con irritabilidad y un manejo muy complejo, ¿no? Es un tipo de disconfort que genera la depresión, que es de muy difícil manejo. Se llama distimia, es otro tipo de depresión que lo vemos más en la especialidad. Y esa persona se suicidó en ese contexto, dentro de la cárcel. Porque depresión de difícil manejo y en un día que las descuidó a sus compañeras, luego siempre se ahorcó. Es el único de todo el tiempo que llevo que sí se ha consumado un suicidio, ¿no? Que yo tengo evidencia. Dentro de lo demás no hay una mayor. Hoy ya creo que pasó un caso, salió por las noticias, de que supuestamente un papá fue a la casa de su expareja, que estaba con sus 2 hijos, llevó una pizza y una soda para que cenen juntos, pero de la nada le agarró el cuchillo de la cocina y los mató a los 2 niños y la quería matar a ella. Dije, hubo una discusión, pero había un problema probablemente de psicopatía en el padre. Creo que ha sobrevivido el padre. Está vivo el papá y la mamá, pero los 2 chiquitos están muertos. Lo más probable es dentro de una psicopatía, lo más probable, no dentro del contexto de una psicosis.
son pacientes que tienen un alto componente de impulsividad y las psicopatías son malas combinaciones de todo esto. Bueno, para no desviarnos, vamos a redondear la clase en lo siguiente, en el tratamiento, ¿no? El tratamiento se basa en el uso, les decía, de antipsicóticos, en el caso de pacientes maníacos con síntomas psicóticos, que son el haloperidol, la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, que son hasta aquí, que están disponibles en nuestro medio, incluso el aripiprazol. Pero estos son los mejores antipsicóticos que se pueden usar, ¿no? Hasta la quetiapina, olanzapina, la acenapina todavía no llega a nuestro medio, pero está disponible en otros países. Y algunos otros antipsicóticos como el dexamethasol, hay muchas más posibilidades en otros países, ¿no? Pero estos son muy buenos antipsicóticos que se usan en los procedimientos. También se pueden usar en las depresiones psicóticas, depresiones graves con síntomas psicóticos. Y los anticiclantes, que son la generalidad en el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, como el carbonato de litio, el ácido valproico y la lamotrigina. Este es el grupo de antimaníacos que les decía, ¿no? Son los mismos haloperidol y risperidona, pero ahí se suma el ácido valproico y la lamotrigina, o el topiramato, el divalproato de sodio, que son en realidad anticonvulsivantes, pero están dentro de este grupo que se describe en los psicofármacos como antimaníacos. Algo para terminar. Existe la depresión unipolar, en donde el paciente solo se deprime, también sí existe, obviamente. Y en esto, si se hace un buen diagnóstico, recién se pueden usar antidepresivos. Si se evidencia de que el paciente no ha tenido ni hipomanías ni manías, recién nosotros podemos usar de forma segura antidepresivos. Si es depresión grave, tenemos que tener un poco de cuidado por el tema de la intención suicida. Para ese caso usamos la combinación de antipsicóticos con antidepresivos, eso se usa en depresión grave. Existe, miren, la variante de depresión leve recurrente y esta que les decía, variantes muy regulares de síntomas depresivos que recurren, que se estabilizan, pero luego recurren acompañados con síntomas especialmente de irritabilidad, aparte de los síntomas depresivos habituales. De muy difícil manejo, hay algunos pacientes que llegan a presentar distimia. La personalidad distímica, solamente variantes más leves, en un estado disminuido, y el ánimo normal que está aquí. ¿Alguna pregunta sobre bipolaridad? ¿Por qué le daría un anticonvulsivo? A los pacientes? Ajá. Por si acaso, los anticonvulsivantes dentro del tratamiento del espectro bipolar no fungen como anticonvulsivantes, sino tienen un efecto estabilizador del estado de ánimo. Se usan como estabilizadores del estado de ánimo. La primera indicación. La segunda indicación es como antiimpulsivos, pacientes con alto componente de impulsividad. Para el caso de los maníacos, como antimaníacos, tienen un efecto de disminución de los síntomas maníacos en pacientes con insomnio. Si un paciente, con eso redondeo un concepto. Si un paciente a los 20 años debuta con un episodio maníaco grave, no hipomaníaco, maníaco, ya se puede tipificar directamente como trastorno bipolar tipo 1. No necesitamos que haya un antecedente de depresión leve, nada. Ya con solo un episodio maníaco ya se entiende que es trastorno tipo 1. Sí, la pregunta. Los maníacos solamente tomarían el episodio maníaco y luego se preguntan si tiene el episodio depresivo. Acuérdense que también están aquí como estabilizadores del estado de ánimo o anticiclantes. Por ende, por más que hayan pasado los síntomas maníacos o psicóticos, el paciente se mantiene tomando sus anticiclantes. Si se elige el litio, el ácido valproico, la lamotrigina, mantienen su uso durante meses o años. Ya su función en ese caso ya no tiene una función
antimaníaca, simplemente destabilizador del estado de ánimo, y profiláctica para prevenir futuros episodios también. Yo llevo pacientes que toman años, con su litio se mantienen y no vuelven a repetir ningún episodio maníaco ni depresivo. Hacen depresiones leves, pero nada más, y no necesitan internarse y se estabilizan bastante con carbonato de litio. Entonces pueden conseguir una estabilidad de por vida los pacientes. Estadísticamente, periodos largos de eutimia, de funcionalidad, porque estos pacientes jóvenes, en episodios de eutimia, una vez que el paciente ha terminado su internación, el paciente retoma su vida, su funcionalidad, vuelve a su trabajo, es padre de familia, es esposo, es buen trabajador, hace todo lo que hace cualquier persona normal como nosotros, estudia y resuelve sus conflictos. Esa es la gran diferencia con trastornos psicóticos graves como la esquizofrenia, que son de corte crónico y deterioran a largo plazo. La bipolaridad no deteriora. El paciente tiene una gran funcionalidad, se casa, tiene hijos y rinde en la sociedad. Sí. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué es eutimia? ¿Qué significa eutermia? Está eutermia, normal, ¿no? Un estado de ánimo normal. ¿A los cuántos años debuta el paciente más promedio? Gran parte de los pacientes con patologías mentales graves como la bipolaridad o la esquizofrenia debuta, eso lo voy a ampliar cuando hablemos de psicosis, generalmente alrededor de los 20 años, la segunda década de la vida es una edad crucial para la presencia de patologías mentales graves como la bipolaridad, manías, depresiones graves, más o menos 5 años. Pero es raro la manía infantil o no hay, igual lo mismo que la psicosis, no hay bipolaridad infantil. Déficit de atención. Los pacientes que van a ser bipolares en adultos tienen algunos problemas comportamentales, impulsivos de niños, déficit de atención, hiperactividad, algunos. No hay preguntas, ¿no? Por si acaso, para las prácticas jóvenes, ustedes tienen prácticas los días jueves. Mañana y tarde. Entonces mantenemos la misma dinámica, ¿no? Han estado enviando sus nombres, yo estoy en la mañana. A veces que no pueda estar, pues va a haber siempre algún médico residente de segundo o tercer año a cargo de ustedes, ¿ya? Ya, gracias.